Muy bien, buenas noches. Vamos a seguir un poco con el estudio, la serie, no sé cómo le quieran llamar, sobre la iglesia, que empezamos hace 2 miércoles. Comenzó Pablo hablando un poco sobre qué es la iglesia, cómo fue el comienzo de la iglesia, cómo se fundó, en qué momento, a partir de qué momento de la historia es que podemos hablar desde la aparición de la iglesia, ¿no? También el miércoles pasado estuvo Coco hablando un poco sobre el fundamento de la iglesia, sobre Cristo, ¿no? Que es esa piedra que sostiene todo. Y hoy vamos a estar viendo un tema que también es bastante importante, que es, como toda organización, como toda institución, que la iglesia no deja de ser también una institución, una organización que tiene la característica especial de ser instituida y formada por Dios mismo, pero necesita cierto orden, necesita gente que la lidere o necesita tener un rumbo claro, necesita tener un norte, algo hacia dónde ir, algo como referencia para caminar hacia ahí. Y hoy vamos a estar viendo un poco algunas autoridades que tiene la iglesia, ¿no? No solamente a nivel personas, sino también autoridades que Dios mismo dejó para que la iglesia justamente pueda caminar y sepa hacia dónde ir, sepa cómo conducirse. Algo de lo que estuvieron hablando el miércoles pasado también, y quiero empezar por ese punto, es que Cristo es la autoridad máxima de la iglesia, ¿no? Si partimos de esa base, creo que a partir de ahí estamos bastante claros o tenemos el camino bien marcado, por así decir. Y vamos a leer un par de versículos que son conocidos. Quiero invitarlos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Los últimos 2 versículos del capítulo 1 de Efesios. Viene hablando de varias cosas que Dios hizo. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Cristo, ¿no? Y dice, Cristo, la cual, o sea, ¿qué es esta cabeza? La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, y dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otra versión dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. No solo que Cristo es la cabeza de todo para beneficio de la iglesia, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia misma. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces partimos de la base de que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18 también menciona lo mismo, menciona el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos hasta ahí, o si quieren yo lo leo igual. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. En la Biblia nos presenta a Cristo como eterno, ¿sí? Como no como algo que fue creado, no como alguien que fue creado, que Dios lo creó, sino que Cristo es Dios mismo, es eterno, estuvo en la creación, fue parte de la creación y lo muestra como dice acá, como el principio de todo, como la cabeza de todo y sobre todo como la cabeza de la iglesia, ¿no? Porque es algo que Él mismo dejó instituido. Otro pasaje muy conocido que nos habla de Cristo como la cabeza de la iglesia y como esa autoridad suprema, que muchos lo conocemos, es en Efesios 5, también cuando pone el ejemplo que viene hablando del matrimonio, ¿no? Entonces, para darle un ejemplo claro a los matrimonios, pone el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, después dice que el marido es la cabeza de la mujer y no sé cuánto, y sigue hablando. Pero creo que está bueno entender que no es una cabeza, no es una autoridad, y este pasaje lo deja bien claro, que sea una autoridad maligna o capaz esa imagen de autoritarismo malo, ¿no? Sino que así como ese pasaje apela
a que el esposo sea la cabeza de la mujer, pero lo sea desde el amor, desde el cuidado, desde una perspectiva de velar por el bien del otro, también así Cristo es la cabeza de la iglesia velando por nuestro cuidado, velando por nuestro bien, velando obviamente porque a la iglesia le vaya bien. Pero para eso es necesario que lo sigamos. Cuando Jesús se presenta como el gran pastor, ¿no? Y nos dice que nosotros como ovejas debemos seguirlo, Él dice que nos cuida, Él dice que nos va a tener bajo su rebaño, que vamos a estar en delicados pastos, haciendo ahí la comparación con Salmos, pero previo a eso dice que las ovejas que oyen su voz, ¿no? Jesús viene hablando de eso, pero antes dice que eso va a pasar con las ovejas que oyen su voz y que Él las conoce. Y es importante, si nosotros somos parte de la iglesia, no podemos pretender capaz que todo vaya bien o que Dios nos cuide y que este cuidado especial que estamos hablando caiga sobre nosotros si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar la voz de este pastor, de la guía. Y en esta analogía que hace la Biblia, ¿no? de la cabeza y el cuerpo, yo pensaba, si cualquier miembro de un cuerpo no quiere seguir las órdenes que la cabeza envía, ¿qué va a pasar? Primero que va a haber un problema en el cuerpo entero, ¿no? Porque imagínense que el cerebro manda una orden y esa parte del cuerpo, sea la que sea, no lo obedece. Hay algo que anda mal, ¿no? En el cuerpo. Ahí obviamente iremos al médico y veremos qué pasa. Pero ese problema se daría por un problema de comunicación. Mauricio podrá explicar mejor o algún médico. El tema de las señales nerviosas, ¿no? Que el cerebro envía hacia cualquier parte del cuerpo para hacer un movimiento, para dar una orden. Cuando esa señal, cuando esa comunicación no se da, ahí esa parte del cuerpo no reacciona o no obedece lo que dice la cabeza. Y esta es la clave para que la iglesia funcione. Si nosotros como cuerpo de Cristo estamos en buena comunicación con nuestra cabeza, que es Cristo mismo, ahí van a funcionar las cosas, ahí las cosas van a ir bien. Nosotros recibimos órdenes de la cabeza, el cuerpo recibe órdenes del cerebro para que sea una guía y para que el cuerpo se mueva uniformemente de forma correcta, ¿no? Si algún miembro no sigue la cabeza, ahí se va a generar un conflicto en el cuerpo. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Si uno de nosotros, algún miembro del cuerpo de Cristo, no quiere escuchar o no quiere seguir las órdenes que Cristo da, va a haber un conflicto en el cuerpo. Y muchas veces, por no decir todas, en realidad, cuando hay un problema dentro de la iglesia es porque alguno de los miembros del cuerpo de Cristo no está siguiendo las órdenes o no está siguiendo los mandamientos que la cabeza manda, ¿no? Que Cristo establece. Ahora yo pensaba, ¿cómo podemos hacer para obedecer a Cristo o decir, bueno, yo escucho a Cristo, tengo a Cristo como la cabeza y sigo eso? Y vamos a ver, los invito a ir al libro de Juan. Jesús mismo dejó dos mecanismos bien claros por los cuales Él hoy en día también ejerce esa autoridad para con la iglesia. Son dos formas muy claras en las cuales Jesús dijo que Él iba a estar de esta forma siendo la cabeza para la iglesia. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14, dice, está hablando Jesús, ¿no? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Del Espíritu Santo, exacto. Unos versículos antes, ahora sí en el capítulo 15, versículo 26, Jesús también hablando del Espíritu Santo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces Jesús antes de irse, antes de ascender, Él les aclara a los discípulos que iba a mandar al Espíritu Santo, que el Espíritu iba a estar presente, y es una de las formas en las cuales vemos la autoridad de Cristo para con la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante y lo bueno, lo que a mí me da tranquilidad de saber,
es que la Biblia nos deja claro acá que el Espíritu no va a cambiar las reglas del juego, por así decir, de lo que Jesús venía estableciendo. Jesús, vieron que dice en el 26 del capítulo 5, del capítulo 15, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y después más adelante en esos versículos que habíamos leído, dice en el versículo 13 del 16, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu no va a inventar cosas nuevas. Eso nos tiene que dar tranquilidad y también tiene que ser un parámetro para nosotros para saber qué cosas son palabra de Dios y cuáles no, ¿no? El Espíritu dice que va a tomar lo que es de Jesús y lo va a replicar, nos lo va a enseñar, nos lo va a recordar. Y eso es algo que está bueno, ¿no? El Espíritu no va a glorificarse a Él, sino que dice que todo esto lo dice acá en estos versículos, ¿no? Dice que glorificará a Jesús, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Las enseñanzas que Jesús ya dejó, las enseñanzas que Jesús había dejado en ese tiempo en la tierra, cuando el Espíritu vino, era parte de su labor, el refrescarla, el recordarla, el enseñar esas cosas a los apóstoles y hasta nuestros días a nosotros hoy. Y eso es algo que está bueno, ver que el Espíritu va en sintonía con lo que Jesús enseñó. Obviamente no podrían ir en contra porque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no podría obviamente contradecirse. Y esa es otra cosa que vamos a ver interesante en todas las formas en las que Dios nos ordena y nos ejerce autoridad en la iglesia. Es que ninguna se contradice. Que eso está bueno, ¿no? Ninguna dice algo contrario a lo que otra dijo antes. Entonces lo primero que vemos es que el Espíritu glorifica a Jesús. El Espíritu recuerda las enseñanzas de Jesús y las retoma. Y vamos a ver otra forma también por la cual Jesús nos guía, nos pastorea, que también está ligada con el trabajo del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, dejen marcado ahí igual donde estamos en Juan, no lo pierdan porque vamos a volver ahí. Versículos muy conocidos 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Muchos capaz se lo saben de memoria. Alguien que lo quiera leer. Sin miedo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. En otra versión dice, es útil para enseñarlos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, dice esta versión. Entonces, otra forma en la que Dios guía a su pueblo es su palabra. Y conocemos también el pasaje que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Tanto en este pasaje Hebreos como en el anterior, hace énfasis en la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? Hace énfasis en que la palabra de Dios tiene un efecto en las personas, que tiene un propósito, nos habla en Timoteo, dice que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para hacernos ver lo que tenemos mal. Y en Hebreos también nos dice que es tan punzante, o sea, que llega tan hondo así como una espada de 2 filos. Pero algo que a mí me puede llegar a generar ruido, o me generó, yo me acuerdo en la época liceal, muchas veces cuando me preguntan, en el liceo cuando me preguntaban, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué le haces caso a la Biblia? Y uno menciona estos pasajes, y te miraban como diciendo, y sí, claro, la Biblia se defiende a sí misma, o sea, si uno capaz quiere defenderla, capaz que no sería lo mejor defender la Biblia con la Biblia misma, porque la gente va a decir, bueno, sí, claro, el Corán se va a defender a sí mismo, y Pepito se va a defender a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué validez tiene que la Biblia se defienda a sí misma? ¿No? Pero lo interesante es que no es la Biblia o no es los autores acá, en este caso Pablo en 2 Timoteo o el autor de Hebreos,
que se les da por defender lo que ellos mismos están escribiendo, sino que Jesús mismo en los evangelios, ahí en Juan donde estábamos, por eso le dije no nos vayamos de ahí, Jesús mismo ya había dejado estipulado que la palabra iba a ser una guía para la iglesia. No solamente valida y da autoridad al Antiguo Testamento, en muchas veces que Jesús cita el Antiguo Testamento, muchas veces cita Salmos, cita la ley en Levítico, cita también a muchos profetas. Entonces no solamente Jesús cuando cita cosas del Antiguo Testamento, incluso las enseñaba en la sinagoga, ahí está como dándole autoridad y dándole validez, diciendo, bueno, lo que dice el Antiguo Testamento va de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Diría Jesús citando esas cosas, sino que también aclara que va a venir algo más, hablando del Nuevo Testamento, que hasta ese momento, obviamente, cuando Jesús está en la tierra no estaba escrito. Pero ¿se acuerdan esos versículos que leímos en Juan 16, 12? Juan capítulo 16, versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces Jesús está por ir y le dice, a usted todavía le quedan muchas cosas por aprender, tengo muchas cosas para decirle, pero todavía no se las puedo decir. O todavía había cosas que Jesús no les podía revelar en ese momento, de forma personal. Pero después sigue hablando, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, todo esto que ya leímos, ¿no? Que el Espíritu va a recordar las enseñanzas de Jesús, pero uno puede pensar, bueno, ¿cómo lo va a hacer el Espíritu? ¿A través de sueños? ¿A través de Y la forma más clara en la que el Espíritu nos recuerda y nos enseña es a través de la Biblia. ¿Qué leímos en Timoteo? Que la palabra es inspirada por Dios. ¿Sí? A través del Espíritu de Dios, Dios se encargó de que la palabra estuviera inspirada y que todo lo que dice la Biblia fuera justamente un mensaje que Dios quería transmitir. Y algo que está interesante es que Jesús, cuando les dice ese mensaje, es como que va validando cada parte del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya vimos que Él había citado partes de la ley, había citado algunos profetas, incluso había enseñado algunos de esos pasajes en la sinagoga mismo. Y acá, en estos versículos de Juan 14, 26, por ejemplo, dice, os recordará, hablando del Espíritu, todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué libros de la Biblia nos recuerdan las palabras y las enseñanzas de Jesús? Los evangelios, ¿no? Que fueron escritos, obviamente, después de la muerte y resurrección de Jesús. Fueron escritos por gente que estuvo con Él, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es una de las formas en las que Cristo nos va guiando y que su autoridad nos va guiando a cómo debe conducirse la iglesia con el Nuevo Testamento. Habla de los evangelios en esa frase, ¿no? Que dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero después dice también, os enseñará todas las cosas. Y tantas cartas que tenemos de distintos apóstoles en las cuales nos enseñan temas doctrinales, nos enseñan o le dan un sentido, una aplicación, una explicación a muchos hechos de la vida de Jesús. Y acá se cumple esto que Jesús decía, ¿no? Que el Espíritu iba a enseñarnos todas las cosas. ¿Cómo? A través de la Biblia. Y después, otra cosa más que dice, en Juan 16, 13, parte de lo que leíamos, dice, os hará saber las cosas que han de venir. Y ahí también Jesús valida y como que les va tirando un adelanto, ¿no? Sobre que en el Nuevo Testamento también hay partes proféticas, como es Apocalipsis, y bueno, también varias otras cartas que mencionan sobre la esperanza futura y las cosas que han de venir. Entonces Jesús, si bien es la cabeza de la iglesia, es el maestro, es la persona a la cual la iglesia debe seguir, y por eso hacemos tanto énfasis en que Cristo es la cabeza. Él deja estipulado que iba a ser de esta forma, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, que no están desligadas, ¿no? Porque ambas cosas trabajan en conjunto en nuestra vida. Y si nosotros no nos alimentamos de la palabra, tampoco podemos pretender que el Espíritu, como dice acá, nos recuerde las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros no leímos alguna vez o no estudiamos o no nos alimentamos de esas enseñanzas, ¿el Espíritu qué nos va a recordar? Sí, obviamente tenemos que buscar que las dos cosas se trabajen en conjunto en nuestra vida. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos tener clara esa guía que Dios quiere para la iglesia. Esa forma en la cual Cristo ejerce su autoridad en la iglesia es a través de estas dos cosas, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra.
Y está bueno ver esto, que no son cosas que se contradigan, no son cosas que yo puedo leer algo en la Biblia, pero después el Espíritu me habla otra cosa, no. Si el Espíritu, Jesús dijo que iba a mandarlo y que iba a recordar y que iba a hablar de lo que Él había enseñado, y también habla de que el Espíritu, después sabemos que inspiró la palabra de Dios, obviamente no son cosas que vayan a darnos un mensaje, una guía, una indicación contradictoria, algo que no tengan sentido una cosa con la otra. Cuando aparezca algo así, ahí se nos tiene que prender una lucecita, una alerta, ¿no? Cuando aparezca alguna enseñanza que nosotros veamos que va en contra de lo que enseñó Jesús o que va en contra de lo que la Biblia dice, ahí es donde justamente tenemos que alertarnos y estar justamente buscando a ver de dónde proviene eso, porque seguramente si se contradiga no viene de la cabeza de la Iglesia de Cristo, ¿sí? No es una enseñanza que Dios nos quiera dar, si es algo que choca y se contradice con otras enseñanzas de nuestro Señor. Y estas son capaz los métodos que uno podría tener solitariamente para poder conducirse como iglesia, ¿no? Pero justamente, si queremos conducirnos como una iglesia, otra cosa interesante que Dios dejó es no vivir solos, vivir en una comunidad, ¿no? En un grupo de hermanos, las iglesias locales, donde no solamente nos guiamos a través del Espíritu y de la palabra, sino que Dios también dejó instituido otra forma de liderazgo y otra forma de guía para la iglesia, que son justamente los líderes, los ancianos, pastores, si se le quiere llamar, o nosotros acá le llamamos ancianos mayormente, pero está bueno ver que también no es algo que fue surgiendo con el tiempo, no es algo como mucha gente piensa, que bueno, la iglesia nació y se guiaba a través de la palabra y del Espíritu, y después a alguien se le ocurrió que tenía que alguien liderar, sino que Dios desde el principio de la iglesia ya dejó estipulado esto. Si vamos a Hechos, capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículo 23. Voy a leer desde el 21. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y escuchen acá, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No es que el mandato de Jesús era simplemente ir a predicar el evangelio, hacer discípulos, sino que cuando vemos en Hechos que eso se lleva a cabo, es como que el trabajo está completo cuando se establece la iglesia y cuando esos apóstoles que iban predicando y estableciendo iglesias, establecían ciertos ancianos, establecían gente que quede ahí para liderar y para llevar un poco la guía de esa iglesia local. Si bien, como veníamos hablando, la guía de la iglesia tiene que ser Cristo, el Espíritu Santo y la palabra, en la iglesia local obviamente va a haber cosas que hay que decidir, que hay que hacer, que hay que enseñar, que para eso Dios dejó establecido este sistema, que es que se establezca gente que lleve ese liderazgo. Que vuelva a lo que decíamos hoy, no tiene que contradecirse con las otras cosas, ¿no? El liderazgo de la iglesia local no va a enseñar nunca o no debería enseñar nunca algo contrario, algo opuesto a lo que vemos en las enseñanzas de Jesús, a lo que vemos en el resto de la palabra de Dios. Ahí, otra vez, si pasa, tenemos que alertarnos, pero no es la idea. En el Nuevo Testamento aparecen como dos palabras, a veces refiriéndose a esto, también aparece la palabra pastores a veces, pero lo que más aparece es anciano y obispos. Y está bueno aclarar simplemente, el anciano es la persona en sí que lleva a cabo ese rol, y el obispo hace un poco más referencia a la función, a la tarea que cumple, ¿no? Un anciano cumple la función de ser obispo, ¿se entiende? No es que son cosas distintas o no es que son dos niveles, sino que los ancianos, el obispo es lo mismo, solo que el anciano hace referencia a la persona y el obispo hace referencia a la función que cumple en la iglesia. Entonces, está bueno también para cuando leamos ahora algunos pasajes, tener esas cosas claras para no generar confusiones.
vieron que acá cuando en Hechos habla de que después que fueron a esta ciudad y hicieron discípulos y pasó todo esto, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y dice algo interesante, no es que hicieron ahí un sorteo, un tatetí, y al que le toca, toca, y bueno, ustedes son ancianos, sino que dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No fue una decisión a la ligera, no fue una decisión así nomás, sino que fue una decisión que los apóstoles, cuando se iban a ir de ese lugar, tomaron un tiempo para orar, tomaron un tiempo para ayunar, para pensar en serio en esa decisión. Y así es como enseña la Biblia que tienen que ser elegidas las autoridades, los líderes de la iglesia, ¿no? Porque vamos a ver ahora que Dios también dejó establecido como una lista, por así decir, de características a cumplir para que estas personas lleven adelante la iglesia. También muchos lo conocemos, hace un tiempo, el año pasado, estudiamos Primera de Timoteo los viernes y leíamos parte de esto. Vamos justamente a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículos del 1 al 12. Son varias cosas que menciona ahí. Es un pasaje que tiene varios versículos dedicados justamente a esto. Empieza diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí ahora empieza con una lista de requisitos, ¿no? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo, ¿no? Y después sigue diciendo varias cosas sobre los diáconos y demás. Y una lista muy parecida también se repite después en el libro en la carta a Tito, ¿sí? Que también habla un poco de lo mismo. Lo leo rapidito. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y bueno, y acá dice, ¿no? ¿A quién puede establecer anciano? Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué desafío, ¿no? Esta lista. Uno puede decir, bueno, me lavo las manos, total, yo no soy líder, no apunto a eso, listo. Pero no es la idea o el espíritu de todas estas características que Dios nos deja. No es como, bueno, los que les toque ser líderes tienen que cumplir esto. Ahora yo, que como no me toca estar en ese rol de servicio en la iglesia, bueno, listo, no tengo por qué leer esta lista, no me incumbe. Sino que es una lista de cosas a las cuales el cristiano debería apuntar, sea quien sea, ¿no? No importa si está en un rol de liderazgo o no. Es una lista, obviamente, de cosas buenas. Ninguna de ellas es exclusiva para que solamente la busquen los que están en un rol de liderazgo o los que anhelan hacerlo. Si bien recién leímos, ¿no?, que es algo bueno anhelar también ese rol o esa forma de servicio. Y capaz, muchos de nosotros vamos a decir, bueno, ya una de las cosas que dice acá, ya sé que no las cumplo. Por lo tanto, ya está, si no cumplo una de estas cosas, no quedo habilitado, por lo tanto, volvemos a lo mismo. No me importa el resto de la lista, no es así. Capaz que vos, por circunstancia de tu vida de antes de conocer a Cristo, hay algunas de las cosas las cuales menciona acá, que ya quedás descalificado, por así decir, para estar en esta posición de liderazgo, en esta posición de guía para la iglesia.
Pero aún así está buenísimo que tomemos esta lista como un objetivo, como algo a lo cual anhelemos llegar, con lo cual le pidamos a Dios que nos ayude para cumplir estas cosas. Porque al fin y al cabo, lo que representa esta lista es una imitación de la conducta y el carácter de Cristo, ¿no? Es una imitación de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Y como es como resumir en varias características la obra que Dios quiere completar en todos sus hijos. Entonces sí, obviamente, si alguno de nosotros capaz no cumple con alguna de estas características, ya sabemos que capaz a futuro no vamos a poder ocupar un puesto de liderazgo o no vamos a poder servir a Dios de esta manera. Pero no significa que eso nos impida buscar cumplir con lo más posible de todo esto, sino que tiene que ser algo a lo cual nosotros apuntemos. No es una lista solamente para ellos, sí es excluyente para ese rol, pero no significa que si no vamos a estar en ese rol no tengamos que apuntar a estas cosas. ¿Se entiende? Y además de toda esta lista de condiciones de cómo es la persona para ser elegida anciano o líder de la iglesia, es interesante porque después también da algunas advertencias o algunas enseñanzas de, bueno, una vez que ya estás en ese rol, ¿cómo te toca cumplirlo? Y quiero que lo pensemos, porque si no al final voy a estar hablando para 4 o 5 nomás, que son los que están en este rol acá, y esto es algo para todos nosotros. Estas características que vamos a leer ahora, quiero que la pensemos para cada uno de los servicios que hagamos en la iglesia, para cada cosa que nos toque hacer, que lo hagamos de esta misma manera. Los invito a ir a 1 de Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿No? Le está hablando a esta gente, a los ancianos, a los pastores, pero está bueno que tomemos esto como un mensaje y como un incentivo para tener esta actitud en cada servicio que hagamos para Dios. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y capaz que no nos toca estar en esta posición, pero sí te toca, no sé, ser maestro de escuelita o estar con los adolescentes, o alguien te viene a pedir un consejo, y está bueno que lo hagas con esta intención, con este ánimo que dice acá, ¿no? No por fuerza, sino hacerlo voluntariamente, y no, como dice acá, no por ganancia deshonesta, sino con un buen ánimo. Y también dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Que cuando toque capaz ser ejemplo para otros, sea eso, no pensar que, bueno, este es mi discípulo, entonces es mío, sino tener siempre ese pensamiento de que cada cosa que hacemos para otro, lo estamos haciendo para parte del rebaño y para parte de la grey de Dios. Vieron que el versículo 2 empieza diciendo, apacentad la grey de Dios. O en otra versión podría decir al rebaño, ¿no? de Dios. Y tener esta consigna bien clara cada vez que nos toque servir a otro, que no estamos sirviendo a cualquier persona o a alguien que me debe algo porque yo lo sirvo, sino que estamos sirviendo a la grey de Dios, estamos sirviendo al rebaño de Dios. Y bueno, eso obviamente nos tiene que llevar a hacerlo como dice acá, ¿no? No con intenciones capaz retorcidas, de ganancias deshonestas, como dice ahí, o buscar sacar ventaja sobre ese servicio, sino que hacerlo honestamente, hacerlo con amor. Y me acordaba, la misma persona que escribió esta carta, hubo un momento que Jesús mismo le dijo, bueno, apacienta mis ovejas, ¿no? Y acá viene hablando, le está pidiendo a la gente que le toca estar en ese rol de apacentar a las ovejas, de apacentar a la grey, le está pidiendo ciertas cosas. Ahora Pedro mismo, si vamos al Evangelio, en Juan capítulo 21, es un pasaje muy conocido, en Juan capítulo 21, ¿se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús y después, bueno, se vuelven a encontrar y demás?
Y hay un diálogo muy conocido que es que dice, en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y el mandato de Jesús para Pedro de que cumpliera esta función se da en un contexto, se da en un momento en el cual Pedro abre su corazón y reconoce todos sus errores, reconoce que había fallado, pero aún así está hablando con Jesús de que sí, de que lo ama verdaderamente, de que a pesar de todos los errores que había tenido, lo ama. Y sí, leímos una lista de cosas en las cuales son excluyentes para poder cumplir esta función de ser pastor o ser anciano. Pero aún así, aunque cumplan toda esa lista, les aviso que los ancianos siguen siendo pecadores y siguen cometiendo errores. Pero lo importante es que cumplan con esta condición como Pedro en este momento, que a pesar de todas esas cosas y a pesar de reconocer todos esos fallos, por sobre todo, amen a Jesús. Y por sobre todo, tengan esa actitud de humildad, y como tuvo Pedro ahí, ¿no? De seguir respondiendo que sí, que lo amaba. Y ahí fue cuando Jesús le encomendó que apaciente a las ovejas, que cuide del rebaño. Y está bueno que tengamos eso presente, obviamente para los que cumplen esa función, pero para los que no, que también estemos pensando en que primeramente para servir a Dios tenemos que amarlo, tenemos que amar a Jesús, ¿no? Tenemos que amar a este Señor al cual servimos. Si nosotros estamos cuidando el rebaño, estamos cuidando la grey de Cristo, primeramente tenemos que amar a Jesús. Si no, es un poco contradictorio, es un poco sin sentido. Pero no solamente, ya terminando, veíamos viendo que tenemos distintos tipos no, es el mismo tipo de autoridad, solo que demostrado de distintas formas a través de Dios para la iglesia. La autoridad máxima, que es la cabeza, es Cristo. Cristo expresa su autoridad a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y también nos deja acá en la congregación, en las iglesias locales, como veíamos, distintos ancianos o líderes, pastores, como se le quiera llamar, para que cumplan esta tarea de guiarnos y de enseñarnos y de cuidarnos, ¿sí? Ahora también nos deja, en esos pasajes que estamos leyendo, nos deja un desafío a la contraparte, a los que no estamos en ese lugar, ¿sí? Y vamos ahí a 1 de Pedro, de nuevo, donde estábamos, 1 de Pedro capítulo 5, pero unos versículos un poquito más adelante. Vieron que los versículos anteriores le hablaba a la gente que le tocaba apacentar la grey y le decía cómo lo tenía que hacer. Ahora en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si bien se tienen que cumplir todos estos requisitos o estas cosas que Dios establece para los ancianos, para los líderes, no es que los que no estamos en la función, bueno, nos echamos para atrás y nosotros podemos hacer lo que queramos, sino que nos deja también ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Como dice ahí, están sujetos a los ancianos, ¿no? Y nos habla de ser sumisos, de estar sujetos en humildad. ¿Y se acuerdan el otro pasaje que nos hablaba también de estar sujetos a la cabeza, que es Cristo, como la iglesia, y que también hacía la comparación del esposo con la esposa? Y sigue en esa misma línea, ¿no? De estar sujeto al otro, porque el otro ejerce su autoridad o está en autoridad por amor, no porque le guste mandonear, sino porque lo hace por amor y porque lo hace velando por nuestro cuidado. Entonces ahí va a ser algo también más fácil el sujetarnos al otro, ¿no? Si la persona que está como cabeza nos cuida, nos ama, hace las cosas por nuestro bien, ahí va a ser más fácil también para nosotros sujetarnos. Pero también va a haber momentos en los cuales no entendamos algunas decisiones, algunas cosas,
Pero la Biblia nos habla de esto, de sujetarnos y de ser sumisos los unos con los otros. Dice acá, revestidos en humildad. Algo que está bueno tener en cuenta es que estas cosas también los pastores y los ancianos las tienen que seguir haciendo, porque no es que dejan de ser parte de la grey, no es que dejan de estar fuera del rebaño, sino que ellos también siguen estando bajo autoridad. Sobre todo la autoridad de Cristo, como veíamos hoy, la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de la palabra de Dios. Pero también entre ellos siguen estando sujetos, porque acá vieron que dice, y están todos sumisos unos a otros. Y me tomo el atrevimiento, ¿no? Sin ser uno de los líderes, de que si alguno de nosotros ve algo capaz para aconsejar o para poder a charlar con alguno de estos líderes, que lo podamos hacer, porque también acá habla de eso, ¿no? De unos a otros, pero nos pone una condición, de estar revestidos de humildad. Nunca vayamos sin esa característica. Si vamos sin esa característica de la humildad, ahí capaz mantenerlos en el molde y callarnos. Pero si vamos de forma humilde, está bueno ver esto, que la Biblia habla de someternos y ser sumisos unos a otros, con esa condición de la humildad, obviamente. Después, lo último que quiero compartir con ustedes está en el libro de Hebreos, y que esto aplica para todos, para los líderes, para los no líderes, para ancianos, para no ancianos, porque los que hoy son ancianos algún día no lo fueron y tuvieron otros pastores. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos da un consejo muy, muy bueno. Hebreos 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordarnos de nuestros pastores, no solamente cuando los vemos, sino también acordarnos de ellos cuando estamos orando. Como decíamos hoy, siguen siendo humanos, siguen siendo gente la cual el pecado y la carne sigue estando ahí. Entonces, acordémonos de ellos en oración, primero que nada, ¿no? Tengámoslos presentes, pidamos a Dios por ellos para que les siga dando fuerza, que les dé sabiduría y la capacidad de seguir en ese rol, haciéndolo de buena manera. Pero está bueno que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y nos habla de recordar y acordarnos de las cosas positivas que ellos nos enseñaron, ¿no? Habla acá de acordarnos de la palabra de Dios que ellos nos enseñaron. Y también miren lo que dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Podemos ver defectos capaz en la gente que nos lidera o en la gente que cumple esos roles? Sí, podemos. Obviamente tienen defectos. Pero acá el consejo del escritor de Hebreos es que nos acordemos de cómo nos enseñaron la palabra de Dios y que consideremos cuál ha sido el resultado de su conducta. Y a grandes rasgos podemos decir que cuando vemos uno de los pastores, los ancianos, como decía, sí, obviamente uno puede notar alguna dificultad o alguna cosa a mejorar, pero lo que está bueno destacar es que el resultado de su conducta, el resultado de su fe es bueno. Es algo que nos sirve como ejemplo. Es algo, como dice ahí, que es digno de imitar, ¿no? Y si nosotros tenemos el privilegio de ver estos ejemplos, como dice ahí, analicemos cuál fue el resultado de su conducta e imitemos su fe. Y está bueno esto, que Dios nos deja personas palpables, nos deja ejemplos reales hoy en día entre nosotros, además de tantos ejemplos que nos deja la Biblia, pero también tenemos ejemplos hoy de carne y hueso entre nosotros que nos muestran cómo se puede correr esta vida cristiana. Y por eso es que Dios los elige y los pone como autoridad en la iglesia. Obviamente porque ellos están sujetos a autoridad, están sujetos a la autoridad, como veíamos hablando, de Cristo, del Espíritu y de la Biblia. Entonces, creo que como conclusión y ya para cerrar quería destacar eso, ¿no? Que estemos siempre sujetos como iglesia a la cabeza que es Cristo, que analicemos y que disfrutemos de las formas que Él tiene de ejercer autoridad sobre nosotros, que son el Espíritu Santo, su palabra y la gente que nos ha dejado también para guiarnos. Que saquemos provecho a esas cosas que Dios dejó para nosotros. Y justamente como iglesia tenemos que caminar hacia algún lado. Y si tenemos estas cosas como
como guía, sabemos que vamos a ir a un buen destino, un buen norte. Entonces, está bueno que podamos seguir en este estudio que tenemos estos miércoles sobre la iglesia, sobre lo que Cristo diseñó y sobre el plan de Dios para nosotros como iglesia, que tengamos claro que hay cosas a seguir, hay gente a la cual tenemos que escuchar, tenemos que escuchar su consejo, pero está bueno esto, tener la tranquilidad y descansar en que lo que ellos nos dicen lo aprenden a través del Espíritu y a través de la palabra, por lo tanto lo aprenden a través de la cabeza mismo de la iglesia que es Cristo. Entonces podemos con tranquilidad y con paz confiar en esas cosas, ¿sí? Oramos, si les parece, y dejamos por acá. Padre, gracias por esto que nos dejaste, que es la iglesia, sino gracias porque podríamos intentar vivir la vida cristiana de forma solitaria, pero sabemos que tarde o temprano nos sería muy difícil. Y gracias porque para lidiar con esas dificultades, Señor, tenemos a la iglesia que tú creaste. Gracias por esta forma de guiarnos, de ayudarnos, de liderarnos que tenés a través del Espíritu, a través de la palabra. Gracias por las personas que utilizaste para escribir la palabra. Señor, gracias también por preocuparte por nosotros y dejarnos escrita tu forma de pensar y tu voluntad. Y también te agradecemos por la gente que pusiste hoy en día entre nosotros también para que nos ayuden a guiarnos en tus caminos, Señor, para que nos ayuden a aprender y a estudiar justamente estas verdades que nos dejaste escritas en la palabra, las cuales podemos entender y aplicar en nuestra vida y asimilarlas gracias al Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que podamos estar en buena comunión contigo, que el Espíritu pueda abundar en nosotros, Señor, que podamos estar con esa llenura del Espíritu Santo, Señor, para también cuando tenemos contacto con tu palabra, poder entenderla, poder asimilarla como debemos y que las enseñanzas que Cristo nos dejó, que puedan volver a nosotros una y otra vez a través de estos métodos, Señor. Te pedimos que nos sigas cuidando, que también en tus planes, Señor, sigas guiando el liderazgo de esta iglesia, Señor, por los que están ahora, también por los que van a venir. Y pedimos que esta iglesia pueda seguir caminando en tu verdad y que no nos desviemos de la cabeza que es Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.